Bienvenidas y bienvenidos a Más Conciencia, un espacio basado en ciencia para hacer conciencia. un podcast para reflexionar qué consumimos, por qué lo consumimos, cómo se produce y qué impacto tiene. Oigan, pues estamos muy emocionadas de empezar este podcast por fin. Teníamos muchos años queriendo hacerlo y hoy es el día, Decidimos empezar hablando del maíz porque creemos que es un tema Muy importante en México. y que hay como demasiada tela de dónde cortar. Sí, el maíz es uno de nuestros productos más importantes, es algo que producimos más de 300 millones de toneladas al año y pues es algo básico en nuestra dieta, algo que consumimos al día a día en todos los aspectos y pues hay mucho misticismo también detrás del maíz porque pues los aztecas y los mayas lo utilizaban de que mucho en las ceremonias, en forma de bebida. Entonces es muy interesante todo lo que hay alrededor del maíz y la forma en la que se produce. Me impresiona ahorita que dices de 300 millones de toneladas. Sí. Imagínate que son como 7 millones de trailers llenos de maíz al año. Es Demasiado. muchísimo. Y todo eso es para nuestro consumo. De hecho, México también compra maíz y pues es maíz que se destina al no consumo humano. Entonces, consumimos bastante tan solo nosotros. Pues claro, porque consumimos tortillas, consumimos tamales, consumimos pozole, consumimos un montón de masas, aparte todas las bebidas que se preparan con maíz. Sí, los atoles, los champurrados, el pozol, el tejate, el chilate. O sea, el maíz es algo que se produce a través de toda la República Mexicana y en cada zona pues tienen sus preparaciones de bebidas o de alimentos con maíz. De hecho, existen más de 50 variedades. Creo que tal cual existen 59 variedades de maíz, entre los que son blancos, los que son amarillos, los que son morados, los que son azules. Y seguramente ya hay como demasiada mezcla entre estas mismas variedades. Sí, claro. Pues creo que el maíz ha sido una planta que se ha cultivado desde la época prehispánica y que ha subsistido y pues como tal se le ha hecho un mejoramiento genético. Y decimos mejoramiento genético porque se ha mejorado genéticamente para aumentar la producción. Y es que es obvio, porque al ser una actividad económica y al implicar un riesgo como actividad económica, las personas que lo producen, que lo producimos, tenemos que tener la certeza de que estamos disminuyendo los riesgos de nuestro negocio al máximo, como cualquier negocio, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mejora las características genéticas en la forma de que, por ejemplo, sean maíces, que su caña sea más gruesa para que no se caigan cuando haya vientos fuertes. O incluso variedades que resisten o que alcanzan a formar sus granos completamente con menos cantidad de agua o con mayor temperatura o diferentes tipos de estrés. Y eso no se hace más que con la selección, o sea, es un mejoramiento genético tradicional, se puede decir, en el que vas eligiendo las semillas que tuvieron mejores características y las que tuvieron malas características. Las usas para el consumo y las que tuvieron mejores las vuelves a sembrar. Entonces, poco a poco vas promoviendo que esas características pues aumenten o se mantengan dependiendo lo que tú estás buscando en tu maíz. Claro, el cultivo del maíz es algo que me parece como súper interesante, cómo ha subsistido a través del tiempo y cómo hay o sea, pues sí, diferentes especies, cómo se cultivan, qué pueblos las cultivan. Creo que con esto, pues desde el 2020 que empezó lo de la prohibición de la entrada de maíz transgénico a México, se empezó una lucha muy fuerte, la cual es de que sin maíz no hay país. Y creo que se basa prácticamente en la subsistencia de los pueblos, de las tradiciones, de todo lo que decíamos al inicio, de que usamos el maíz
para muchas cosas y que hay mucho misticismo detrás. Por ejemplo, voy a decir algunas leyendas de manera muy corta, pero está la leyenda azteca, que es de que cuando se creó la tierra, el sol se reventó y los granos que cayeron sobre la tierra se volvieron granos de maíz. Y luego está la maya, que es como una que es muy difundida, que se trata de 3 dioses que iniciaron a crear a los seres humanos. Y primero los hicieron de lodo, pero no podían como moverse ni hacer prácticamente nada. Y se deshacían con el agua, ¿no? Sí, se deshacían con el agua. Entonces, después dicen de que, bueno, a ver, se juntan con más dioses y dicen, vamos a hacerlos de madera. Y los hacen de madera, pero ahora no tienen esencia, no tienen alma, no tienen sentimientos. Entonces, después los dioses ven las mazorcas y deciden hacerlos de mazorcas de maíz, o sea, de la mazorca convertida en masa, y los hacen de esa masa de maíz prácticamente, y se dan cuenta que tienen, que no solamente se pueden mover muy fácil, sino que también tienen sustancia, que tienen alma, que tienen corazón, que tienen sentimientos, que se pueden expresar. Y es ahí donde dice que desde ahí los hombres aprendieron a cultivar el maíz y le enseñaron a sus hijos cómo amar y respetar la tierra. Ajá, que porque es de ahí de donde venimos y toda esta historia. O sea, que básicamente es como la historia de la creación desde el punto de vista de los pueblos mexicanos, como fueron los mayas y como fueron los aztecas. Sí, Entonces, o sea, imagina como para nuestros antepasados la importancia que tenía el maíz. Bueno, y digo tenía, pero en realidad, por ejemplo, ahorita cuando puedes ir al centro del país y ahí es donde se cultivan un montón de variedades. La dieta sigue siendo en su mayoría basada en maíz, o sea, la gente sigue desayunando su atole y tamales. En la Ciudad de México, las tortas de tamal. ¿Sabes? sí. O sea, sigue siendo súper importante, pero ahí se sigue, ahí más que en otras partes del país, tanto en el centro como más hacia el sur, se sigue utilizando el maíz, o más bien, como teniendo una vida alrededor del cultivo del maíz. Sí. Porque, bueno, es algo como muy común y que casi todos sabemos, esto que se llama la milpa, que se siembra maíz con calabaza y con frijol, y que básicamente eso era la dieta. Sí, era nuestra dieta, o sea, era nuestra dieta y así empezamos como a cultivar y era como lo máximo para nosotros, pues. Oye, pero por ejemplo, como en el sur del país, que es donde yo he visto más variedades de maíz de otros colores, ¿no? De que está, de que el azul, el morado, el rojo, eso me parece como impresionante y cómo es que se sigue manteniendo las poblaciones y de ese maíz. Sí, completamente. Y es que mira, hay muchos factores. Está la parte cultural, que es súper importante y que siento que nos da como soberanía. También está la parte de la densidad nutricional. O sea, porque si bien las variedades mejoradas se han mejorado para aumentar la producción, nunca se han mejorado para aumentar la nutrición. O sea, están vistas desde el punto de vista de la industria, Sí, tal cual. productivo. Y es obvio, o sea, porque como productor tú tienes que asegurarte justo de tener mejores rendimientos, de tener más venta y todo lo que implica la agricultura o la producción de maíz como negocio. Pero si lo vemos desde un punto de vista más integral, el hecho de que se produzca más no, no tiene nada que ver con que se esté produciendo mejor. Entonces, por ejemplo, algo de lo que pasa es que se producen granos más grandes. Básicamente lo que tiene un grano más grande es que tiene más almidón. Entonces, en esencia, no tiene más nutrientes, solamente tiene más calorías. ¿Sabes? Sí. Y para la industria está bien, y para el que vende kilos está bien, pero para nosotros que lo consumimos, o sea, ya como personas, cuando lo consumes no tiene tanto valor nutricional como solía tener o como tienen las variedades nativas que producen menos, o sea, digamos, menos toneladas por hectárea, pero que comes y te da como más nutrición, o sea, te nutre mejor.
Claro, y está la parte del contexto social, ¿no? De mantener nuestras variedades, o sea, de preservarlas, de cuidarlas, de que no se pierdan con este mejoramiento genético y no, sí, o sea, con el maíz transgénico que se introducía anteriormente al país, pues que no hubiera algún cruzamiento genético que impidiera incluso el crecimiento de esos maíces tan tradicionales y que ya no es tan común ver ese tipo de tortillas como en el sur, de que son de otros colores. Entonces, pues creo que hay como muchísimo contexto social, cultural, económico. Y biológico, o sea, porque, Sí. por ejemplo, vamos a poner aquí en contexto. Para producir una semilla, para producir maíz tal cual, la milpa echa su espiga, ¿no? Y a través de la espiga poliniza para que se forme el grano. Entonces, si tú tienes un maíz morado y aquí tienes uno blanco y los dos pues espigan y el polen de ambos se va a mezclar. Entonces tú vas a tener una mazorca que tenga granos blancos y granos azules, naturalmente. Pero si tú vienes y metes un maíz transgénico, entonces lo mismito va a pasar. Se van a combinar porque es como funciona la naturaleza y como hemos evolucionado, pero ahí ya metimos como un factor hombre muy importante y ya estás teniendo un impacto que no podemos medir, o sea, no tenemos idea de qué impacto va a tener traer organismos modificados genéticamente. Pero bueno, aquí hay varios temas. Primero, ¿qué es un transgénico? Un transgénico es un organismo al que a través de tecnología y mecanismos De ciencia. de, sí, biotecnológicos, se le pone un gen, no sé, un gen X a un organismo distinto, un gen que pudo haber sido diseñado o que pudo haber sido extraído Ajá. O de sea, otro organismo. sí. Y que lo hace resistente, o sea, lo hace resistente a bacterias, a plagas de insectos, a herbicidas, o sea, el maíz que generalmente se importa a Estados Unidos, es de dos tipos, el que es el resistente a glifosato y el que es resistente a una plaga que no es importante para nosotros, o sea, una plaga que aquí en México no existe. Entonces, pues realmente ese maíz no es como de nuestro interés. Pero actualmente aquí en México sí se importa ese maíz que es resistente a glifosato, pero como les decía, no es un maíz que se cultive, ya solamente es un maíz que se dedica al consumo o sea, lo consumen los animales como forraje y así. Y pues ya se prohibió el que se cultive aquí con transgénicos y también se está luchando por la prohibición precisamente del glifosato por los daños que puede tener a la salud a largo plazo. Entonces, esto me hace pensar, ¿transgénicos sí o transgénicos no? Órale, es que, bueno, mi postura tal cual es que transgénicos, hablando de maíz y hablando de México, no, por la estructura que tienen estos transgénicos. O sea, vamos a hablar específicamente de esta variedad que es resistente a las toxinas. Lo que pasa es que tiene un gen que hace que sea resistente a una bacteria. Es un transgénico que se llama tal cual así, BT. Y se ha encontrado, aunque no se ha podido demostrar supuestamente, y claro, ¿quién va a poder demostrar contra Monsanto? Pero se ha demostrado que tiene impacto en la microbiota humana, en la microbiota del suelo y en la microbiota, pues obviamente de la planta también, o sea, directamente la de la planta, pero después viene también la de quien lo consume, tanto humanos como animales, y también en la microbiota del suelo. Y bueno, ese no es tan sonado porque, como dice Marisa, ese no es tan importante para nosotros porque nosotros no tenemos tanto ese problema. El que es más sonado y que es más importante para nosotros es uno que se llama NK603, que es el que es resistente a glifosato. Bueno,
una vez más, contexto. El glifosato es un herbicida. Lo que pasa con el glifosato es que es una molécula que bloquea procesos que desarrollan aminoácidos. O sea, los aminoácidos son como la base de las proteínas. Entonces, como bloquea este proceso, se dejan de producir proteínas, aminoácidos en la planta, por lo cual muere. Y es un herbicida sistémico, o sea, entra dentro de la planta. No es algo, existen dos tipos, el que es de contacto y el que es sistémico. El que es de contacto mata al contacto, como su nombre lo dice, y el sistémico entra al sistema y modifica las condiciones del sistema. Por eso es que el glifosato es peligroso, porque tal cual, o sea, es más peligroso que otros, porque entra a lo que es el sistema de las plantas y lo modifica. Entonces, naturalmente, la mayoría de las plantas se mueren. ¿Y qué es lo que pasa con el transgénico? Es resistente al glifosato, o sea, está modificado de manera que este proceso que el glifosato inhibe, no lo inhiben esas plantas, porque estas plantas llevan a cabo una ruta diferente. Entonces, estas plantas no se mueren, pero eso no significa que el glifosato no entre en las plantas, porque el glifosato está ahí presente, simplemente no las mató porque tomaron una ruta alterna esas plantas, tal cual. Sí, claro, o sea, es como si lo estuvieran bloqueando para que no las mate, o sea, son inmunes, no les hace nada, solo va a matar la hierba que está alrededor, que se toma como maleza y que puede afectar como a la absorción de nutrientes de la planta, porque pues obviamente si crece maleza alrededor también está absorbiendo nutrientes pues del suelo, ¿no? Entonces como que mata todo lo de alrededor para dejarlo limpio y pues el maíz que es resistente pues va a estar así de que muy bien, como si nada. Sin embargo, como dice Fátima, sí lo está absorbiendo y de ahí viene ese problema que después se ha detectado glifosato en orina, sangre, leche materna de los consumidores pues de este tipo de maíz y sobre todo de los agricultores que son las personas pues que están en contacto como tal. Creo que hay mucha presión de Estados Unidos porque no se prohíba el glifosato cuando ellos lo tienen prohibido. En un montón de estados, en Estados Unidos está prohibido el uso de glifosato. Claro, porque o sea, es malo, es muy malo para la salud y creo que pues en nosotros es muy fácil que nos hagan la presión porque somos unos grandes, grandes consumidores de maíz, pues, o sea, de que producimos demasiado, pero también, o sea, llegamos a ese grado de importar porque lo necesitamos, o sea, porque el maíz pues es como la base de todo lo que comemos y hacemos, como ya lo hemos dicho. Entonces, pues... Y es que, o sea, volviendo un poco, en la parte de la producción existe el problema, viéndolo desde el punto de vista de consumidor. Como la planta es resistente al glifosato, tú puedes abusar del uso de este producto y no pasa nada porque a tu cultivo no le está afectando. Desde el punto de vista del productor, hay otro tema porque tú tienes que competir económicamente con los precios del maíz en otros lugares donde estas cosas no están prohibidas. Claro. Entonces creo que de ahí viene un poco el tema de que, ¿sabes qué? Aquí vamos a prohibir el maíz transgénico porque nosotros no queremos producirlo y no queremos que se produzca en México, pero tampoco vamos a poder competir contra los precios de producción de este tipo de maíz en otros lugares, porque es mucho más fácil. Y es que competir contra lo que le llamamos maleza en el campo, que son básicamente otras plantas, reduce muchísimo la rentabilidad de no solo la rentabilidad, la productividad de tu campo, porque claro, pues todo se reparte entre todo lo plantas que hay. Ajá. Sí. Entonces, la verdad es que es mucho más fácil y mucho más práctico usar glifosato porque si no lo haces, tus costos de producción ni siquiera son rentables contra el precio que te van a pagar del maíz, y más si estás compitiendo contra maíces que se producen en cualquier condición en otros lugares, en países que tienen subsidios como Estados Unidos o cuando están así modificados, en los que se pueden usar como técnicas que sabemos que no son buenas, pero se hace. Oye, a ver, pero tú,
tú que cultivas maíz y practicas otro tipo de agricultura, ¿no crees que ese es como más el camino? O sea, yo creo que antes no éramos tan dependientes de los usos de herbicidas y fertilizantes. O sea, tú lo dijiste claramente al inicio, o sea, se trabajaba la milpa. ¿Y qué hace la milpa? Pues obviamente la calabaza y el frijol también están creciendo junto con el maíz. Entonces creo que al final de cuentas sí hay otros modos. O sea, ¿tú qué has visto? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo trabajas? Ok, nosotros lo hacemos de manera convencional, esa es la verdad. Reducimos al máximo el uso de herbicidas y hacemos, o sea, implementamos diferentes técnicas. El tema, por ejemplo, con el uso de la milpa es que no se puede industrializar. Eso es algo que se sigue haciendo como agricultura de subsistencia. Si tú como persona o como empresa te dedicas a la producción de maíz, difícilmente, y no digo que es imposible, pero difícilmente vas a poder hacer policultivos de ese tipo porque no vas a poder meter maquinaria. Toda la cosecha tendría que ser manual porque el frijol se cosecha de una forma, la calabaza se cosecha de otra, el maíz se cosecha de otra. Entonces, o sea, eso ya no es una forma en la que se Sí, ya pueda no será rentable no económicamente. trabajar más que haciéndolo pues como para autoconsumo o en las comunidades en las que se hace de subsistencia, que es mucho más en el centro del país, pero también acá, por ejemplo, en lugares, en zonas ejidales o En pueblos, ¿qué tal las sí, poblaciones en pequeñas indígenas? poblaciones o en lugares como en cerros que no se pueden meter maquinaria, pues la Mm. gente sigue trabajando manual, pero siempre son extensiones pequeñas y no es algo que se pueda tan fácil hacer más grande, o sea, industrializar. Sí, no, es complicado. Y la verdad es que para la cantidad de consumo que tenemos, o lo industrializamos Sí, no. o no nos damos abasto. Muy O sea, bien. eso es tal Sí, cual. eso es claro. Yo también estoy contenta con la prohibición de los transgénicos en México. O sea, específicamente del maíz. Creo que es algo bueno. Sí, claro, claro. Y ve, ahorita me preguntabas algo y se me pasó, pero justo, por ejemplo, es que a ver, ¿quién vende el transgénico resistente a glifosato? Monsanto. ¿Quién vende el glifosato? Monsanto. O sea, de alguna forma se han encargado de meterte una cosa y la otra, de manera que te vuelves completamente dependiente de ellos, pues. O sea, no puedes con tanta facilidad, prescindir de una cosa Claro. o de la otra, porque hemos ido tomando decisiones en esa dirección y cada vez estamos llegando más lejos. Entonces creo que lo que se Sí. está haciendo ahorita es como poner un freno y decir, vamos a dejar de, o sea, más bien, no vamos a dar este paso hacia empezar a producir maíces transgénicos aquí en México, que la verdad ya se está haciendo. O sea, se está haciendo de manera ilegal, pero la verdad es que sí se hace desde la inconsciencia y desde a lo mejor la desinformación o incluso la necesidad, Sí, no sabemos. porque no sabemos y tampoco vamos a juzgar al agricultor porque es un negocio, pues, o sea, ¿quién quiere que su negocio se le caiga? No, pues nadie. Y Nadie. ojo, no estamos diciendo que los transgénicos sean malos, ni que hagan daño, ni nada. O sea, estamos hablando específicamente del maíz resistente a glifosato. O sea, creo que eso es algo muy importante de aclarar, porque creo que ha habido cultivos mejorados genéticamente que han aportado pues muchísimo a nivel mundial. Entonces solamente quería como aclarar esa parte, o sea, que es la parte que ya hemos comentado muchísimo y hemos remarcado que la cultura de México se basa mucho en el maíz, entonces hay que proteger nuestras especies, hay que guardarlas, hay que procurar que sigan pues creciendo y subsistiendo. Y es que justo uno de los argumentos que tiene Estados Unidos contra México es que ellos han hecho pruebas y que las cantidades de glifosato que se puedan encontrar en el maíz no tienen ningún impacto sobre Salud. la salud. Pero ¿qué crees? O sea, nosotros no somos los gringos que se comen sus totopos con guacamole. O sea, nosotros comemos Claro. maíz en todo lo que Sí, o comemos. sea, es que su dieta casi no se basa en el maíz, entonces la cantidad mínima de ese cereal que consumen, pues claro que no les hace daño en su salud, pero nosotros usamos el maíz, como ya lo mencionamos, en todo, o sea, tortillas, tamales,
mil formas de tortilla que tenemos, o sea, que los chilaquiles, las enchiladas, o sea, la tortilla está presente en todo. El maíz también se utiliza como una bebida, o sea, todos vamos y nos comemos nuestros elotitos en palito, en vaso, o sea, de verdad somos unos grandes consumidores de maíz en todos los sentidos, entonces creo que no se puede equiparar el consumo que ellos tienen y que no les afecta al consumo que tenemos nosotros, o sea, porque tu diario te llevas tus tortillitas al trabajo. Y dicen que no les afecta. Y claro, o sea, porque ¿quién vende pan caliente? Pero Estados Unidos, o sea, Monsanto tiene muchísimas demandas en Estados Unidos, muchísimas. Y es justo por eso que está prohibido el uso de glifosato en varios estados. Y, a ver, como metiéndonos más un poco a la parte técnica, justo lo que hace con las plantas, que es bloquear síntesis de aminoácidos a través de enzimas y todos estos procesos biológicos, se ha demostrado que en humanos también tiene un impacto parecido. O sea, también afecta en la síntesis de aminoácidos, que los aminoácidos ya dijimos, son parte de lo que en cierto punto se va a convertir en nuestras proteínas. En nuestros nutrientes, o sea, para de nuestro cuerpo. Y que son vitales, o sea, son 100% vitales. Y tiene que ver también con muchísimo con temas de cáncer de diferentes tipos, pero sobre todo de piel, con temas de alergia porque afecta al sistema inmunológico, o sea, con todo, porque lo han encontrado hasta en la leche materna, lo han encontrado en la orina, lo han encontrado o sea, en todos los fluidos corporales lo han encontrado. Y cuando yo estaba leyendo de esto, me cuestionaba, porque mi papá es agricultor, y mi papá tiene siendo agricultor toda su vida, y desde que se empezó a usar el glifosato, lo empezó a usar, porque, o sea, pues como que, es lo que hay que hacer, y se hace, y punto. Claro. A lo mejor no de una manera desmedida, pero la verdad es que ahorita yo creo que hay muy poca gente que no lo use, que se dedique al campo de manera industrial. Entonces, bueno, yo digo, ¿por qué mi papá no tiene ningún problema de salud si ha trabajado con el glifosato? Claro, ha trabajado con el glifosato, pero en sus primeros años de edad nunca tuvo contacto. Porque cuando él era niño, eso no existía. Mi papá, o sea, ya es más grande. Entonces, él probablemente empezó a tener contacto con el glifosato a los 30, 35, 40 años. Y tú sabes que no tiene nada que ver. Sí, o sea, en una etapa de desarrollo. Con la otra. Ajá. Entonces ahora imagínate que tú estás mamando, literalmente, glifosato. O restos o trazas, pues, que igual están teniendo impacto. Y es que una de las bondades, y digo bondades porque es como lo vendían, es que es una molécula estable, que se mantiene y que tiene un impacto tajante. Entonces, o sea, sí, es muy efectivo. Tú como agricultor que tienes un problema y te dicen, esta es la solución, dices, claro. Lo quiero, dámelo. Sí, sí, sí. El problema es lo que viene después y cómo el sistema de alguna forma se ha adaptado a este tipo de producción. Sí. Y que si no produces de esta forma, pues básicamente es ir como contracorriente y es complicado subsistir. Sí, es que, o sea, eso es lo que ya mencionabas, ¿no? Aparte de que creo que al inicio, cuando se empezó a utilizar el glifosato, como cualquier herbicida, no sabes qué consecuencias tiene como a la salud verdaderamente, o sea, lo podrás saber de manera científica, tal vez, saber cuáles son los valores límites de exposición, pero creo que no hay nada más real que ya trabajarlo en el campo. O sea, creo que ya cuando estás trabajando en el campo es otra cosa y ya te das cuenta. Aparte, bueno, yo la verdad también creo que los herbicidas pues le causan bastante daño al suelo. Sí, no muchísimo. Creo, por algo crece la maleza y creo que, o sea, y maleza entre comillas, que creo que también cubre como cierta parte del suelo de que no haya pues a lo mejor como tanta erosión. Sé que es una competencia y pues prácticamente es triste, pero vivimos en este mundo capitalista, entonces pues nos tenemos que dedicar a producir y muchas veces no muchas veces, lo hemos estado haciendo sin importar el qué, o sea, tal como es el uso del glifosato, es como es que ni modo, o sea, tienen que salir tantas toneladas de hortalizas, o sea, de todo lo que producimos aquí en México, porque si no, pues, ¿de dónde nos vamos a alimentar? Y
y también todo el dinero que se gana de la exportación de muchos Ajá. alimentos. Y es que es un círculo vicioso, tal cual. Porque, por ejemplo, tú aplicas el glifosato o cualquier herbicida, tiene su impacto y, como lo decías, las plantas que están ahí tienen una función, tal cual. Como las inhibes, entonces esa función, pues como quien dice, no se cumplió. Entonces, la próxima vez el sistema, el ecosistema, va a buscar cumplir esa función de una forma pues más agresiva y lo vuelves a inhibir a través de los agroquímicos y te vas metiendo como a este círculo que es cada vez más, más difícil, o sea, más vicioso, tal cual. Claro. Y por eso es que luego ya hay, o sea, ya ves lugares en los que tiene muchos años produciéndose el mismo cultivo, vamos a decir que es el maíz, y tiene muchísima maleza de la misma. ¿Y qué es lo que pasa? Es la maleza o la única o de las únicas especies que a través de la evolución, porque o sea, las plantas siguen evolucionando, se ha vuelto resistente también, o al menos el herbicida que hemos estado usando, hablamos del glifosato, ya no ha podido tumbarla por completo, entonces la debilitará, pero ya no la tumba. ¿Y qué pasa? A todas las demás, sí. Entonces, terminas haciendo tu problema, que era que tenías muchas plantitas, y era un problema complejo, a hacer un gran problema que ya solamente tienes una planta que ahora ya es resistente al glifosato. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues echas más glifosato, doblas la dosis. Y aparte, ¿sabes qué? Ya no cuesta lo que costaba hace 20 años, ya cuesta el triple de lo que costaba hace 20 años. Claro. ¿Sabes? Entonces, tanto el problema biológico y del ecosistema, tanto el problema económico, lo sigues metiendo en un círculo vicioso. Y empezar a romperlo, pues es complejo y hay que hacerlo de manera gradual y a través de la información, a través de el conocimiento, de las pruebas, porque existen muchas opciones, no solamente de otros herbicidas, sino también formas de trabajar sin tantos herbicidas y que de alguna forma devuelven, y esta palabra, más bien esta frase me encanta, la soberanía alimentaria. O sea, Sí. volvernos dueños de nuestros alimentos, la soberanía agrícola, Sí. que es volvernos dueños de nuestras tierras y de lo que producimos. Porque, a ver, la agricultura necesita, o sea, las plantas necesitan agua, tierra, sol y aire. Y eso lo tenemos. Y hemos estado tratando de modificar tanto este sistema o tratando de sobreexplotarlo tanto que eso ya no es suficiente, entonces de ley necesitamos más cosas. Y empezar a regresar, pues es complejo. Sí, sí, Y se sí. puede hacer de manera gradual y puede funcionar. Y encontrar el punto de balance, ¿no? O sea, como decíamos, tal vez ya no podamos volver a la milpa porque no es algo que sea verdaderamente rentable. O sea, no es como que yo tenga un pedazo de tierra y al lado de mi casa, que es una ciudad súper poblada, y diga, no, pues aquí voy a hacer la milpita para yo sobrevivir, a diferencia de otras poblaciones, ¿no? Y entonces creo que hay que encontrar ese balance de, ok, esto es bueno, y no se contrapone a la parte de la economía. Creo que retomando lo de transgénicos sí, transgénicos no, eso era algo que me ponía como muy, muy feliz de que se hubiera prohibido el tema del maíz transgénico para consumo humano, porque como tal sí lo metemos para otras cosas, pero específicamente para consumo humano. Y era algo que estaba como, o sea, justamente eso que decías de la soberanía alimentaria, era como uno de los lemas del colectivo de que sin maíz no hay país, porque ellos decían eso, o sea, precisamente que la gente que tiene la milpa, la gente que produce otras especies de maíz que no es el maíz blanco, ellos tienen cierta soberanía alimentaria. Entonces que hay que cuidarlos, que hay que proteger eso, porque ellos de ahí subsisten, de ahí se alimentan, de ahí venden. Justo, si no sería vulnerarlos todavía Más. más, Sí, sí, ¿sabes? sí. Ha venido desarrollándose una corriente. Aquí en México va creciendo, en Estados Unidos creo que nada, pero en Europa tiene ya mucho tiempo en el que se está rescatando el uso de semillas nativas, de muchas cosas. O sea, tú encuentras
lugares donde te venden de que pan de trigo nativo, pan de masa madre de centeno nativo y así que o ancestral, que son semillas pues que de alguna forma no han sido modificadas. Aquí en México nunca se ha perdido eso, justo por lo que hablamos de todas las comunidades y el tema de los ejidos y todo esto. O sea, sí tenemos todavía muchísima producción, aunque es como tal de subsistencia, pero ha venido una corriente, se puede decir hasta como un poco de gentrificación, en la que tú vas a restaurantes en Guadalajara, en Ciudad de México, supongo que también en León, en el que te dicen de que no, pues tenemos comidas de especies silvestres y nativas. Y no sé, a mí me tocó ir el otro día a un lugar en Guadalajara en el que tienen de que tortillas con diferentes tipos de maíz y también platos con diferentes variedades de frijol y te dicen de que no, pues esta variedad es de Sonora, esta variedad es de Puebla, esta variedad es de Jalisco, tanto del maíz como del frijol. Y yo creo que puede ser una oportunidad que un mercado con más poder adquisitivo consuma estos productos y tengan un valor económico, porque lo que no tiene valor económico luego, desgraciadamente, se pierde porque estamos, como dices, en un sistema capitalista. Sí, claro, qué interesante. Trabajo en un laboratorio, así es que no sé si existen esos lugares en León. No gano lo suficiente, pero pero está muy interesante, o sea, es algo que me parece muy interesante que haya, o sea, que exista eso y a la vez me da un poquito Cringe. como de cringe. Sí, Ajá, sí. porque no es accesible para todos, ¿no? O sea, es como, está raro, o sea, es que justo retrocediendo es lo que creo, o sea, es encontrar el equilibrio, o sea, porque si no siento que lo vuelves como una tendencia, como las cosas orgánicas, ¿sabes? O Ajá, sea, de sí. que, no sé, que ya se vuelve algo carísimo e inaccesible. Entonces siento que es como ir encontrando el balance de todo lo que se va haciendo, pero sin duda me parece que 100% hay actividades que podemos hacer, que podemos, mm, no quiero utilizar la palabra retroceder, pero como se hacían en otros tiempos, que todavía se puede lograr, Retomar. ajá, retomar y que serían beneficiosas para todos. O sea, de lo que decíamos, yo creo que no solamente es que el gobierno prohíba la entrada de maíz transgénico, sino que también se nos den las herramientas para entender, o sea, para entender qué es lo que pasa, por qué se prohíbe y para saber y proporcionar a los agricultores también qué hacer y qué no hacer, porque pues qué fácil prohibir o decir, no, esto no por tal motivo, pero no dar las herramientas al campo que necesitan. Y es que, ¿sabes qué? O sea, estamos tan viciados con el tema del gobierno que cualquier cosa que hace el gobierno luego lo sentimos como de que están en nuestra contra. Y no nos detenemos un momento a cuestionarnos. O sea, yo ahora que supe que aquí en Los Altos hay gente que está sembrando el maíz transgénico de manera ilegal, personalmente no los conozco, pero sé que está pasando. No sé quiénes son, si supiera ya hubiera tenido una plática con ellos. Digo, ¿por qué no se lo cuestionan? O sea, ¿por qué no dicen, está completamente bien, está completamente mal? Eh, no sé, o sea, igual alguien lo está haciendo como de que, pues, a ver, para ver qué pasa, o no Ujú. sé. Yo en algún momento pensé como que qué bueno que existan los transgénicos. Hoy me lo cuestiono mucho y creo, yo personalmente quisiera como que no hubiera ningún tipo de transgénico. No creo que haya nada que como humanos podamos hacer mejor de lo que ha estado haciendo la naturaleza por millones de años. Me hace demasiado ególatra de nuestra parte. Pero bueno, tenemos problemas que resolver y es la manera que hemos encontrado de hacerlas como sociedad. Pero justo cuando estabas hablando ahorita de la comida, o sea, de que no es accesible para todos, me acordé del año pasado que fui a Puebla y estaba con una de las personas que trabajan allá en el campo y me estaban contando de una comida típica de allá que es el caldo de caderas. Me decía, no, pues es que ahorita ya nadie de nosotros come eso. Y le digo, ¿por qué? No, es que se ha vuelto carísimo. Y me dice el señor, es que la comida de los pobres ya se hizo la comida de los ricos. Y no manches, me dio, porque era algo como
tan exclusivo que solamente lo hacía la gente que vivía en el campo, la gente que vivía en los ejidos, que solamente ellos tenían acceso a eso. Pero después resultó que estaba muy rico, que era muy nutritivo, que todo muy bien, que era muy exclusivo, se gentrificó. Bueno, no sé si se puede usar esa palabra tal cual para... Pero bueno, el chiste es que ahora lo adquirió un mercado diferente y la gente que solía consumirlo ya no puede consumirlo porque ya no es accesible. Claro. Y eso como que me vuela la cabeza y yo pienso, bueno, ¿cuál puede ser la solución? Consumo local. Muy Economía importante. circular. O sea, dejar como de querer ir a un lugar y colonizarlo y consumir todo y consumir más local. Y de regatear. Si van de vacaciones, no regateen. O sea, Gástenle. no sean así. Sí, o sea, pero totalmente a ese tipo de acciones me refiero. O sea, hay cosas que podemos ir haciendo que son desde pequeñas acciones, desde reciclar también. Por ejemplo, cuando decías todo eso, pensé, inmediatamente se me vino a la mente el consumir cosas de temporada. O sea, eso es algo que por el consumismo hemos perdido. O sea, ahora tú todo el año quieres comer fresas, cuando las fresas solo se dan en una temporada. Tú todo el año quieres consumir miles de cosas, de frutas, verduras, El tema del y aguacate. no. El tema del aguacate en Estados Ajá, Unidos. justo el aguacate fue algo que, o sea, que consumíamos muchísimo los mexicanos y de repente fue un boom y Y ahora pues ya no no. está bien caro. Sí, está carísimo. Y creo que es eso, o sea, es volvernos conscientes de lo que hay, de lo que tenemos en esa temporada y tratar de consumirlo al máximo, porque, como decías, la tierra es muy sabia. Entonces, por algo hay temporadas frutales y de verduras, porque esas frutas y esas verduras te van a dar los nutrientes que necesitas para esa época. O sea, que hay muchos temas detrás y que hay muchas cosas que han cambiado, o sea, ya las cosas no son tan nutritivas como antes, como decía Fátima, pero ya tiene que ver con muchas cuestiones de cómo hemos maltratado el suelo y cómo lo hemos erosionado y pues cómo ha perdido sus propiedades. Y creo que es un proceso de lo que decías y es un proceso que me parece muy interesante y que será otro tema después. Sí, Que... o sea, yo ahorita mencionaste como 10 temas que creo que tendríamos que tocar como en otro episodio. Punto por punto. Sí, porque son muy complejos. Sí, claro. Pero bueno, esto fue pues sí, como un primer contacto a lo que va a ser como el contenido de este canal, Claro. de este podcast. Nos gustaría saber como sus opiniones, si les parece, qué les pareció, Sí. si tienen dudas. Dudas, preguntas. No quisimos irnos como muy técnicas ni muy científicas, o sea, queremos que sea algo que se entienda y quisimos tocarlo como sin tanto dato duro, pero que fuera como algo claro y que se le diera la importancia al maíz que tiene. Y También pues, nos gustaría saber como su opinión, o sea, sí. si, por ejemplo, seguramente aquí hay consumidores y como qué piensan del consumo y así, y seguramente también aquí hay agricultores y qué piensan, por ejemplo, de la producción, y si ustedes quisieran o no quisieran que se legalizara o que se promoviera más el uso de ciertos productos o de otros, pues no sé, como para ir aprendiendo Sí. y... Opinen, comenten, déjenos sus dudas, sus comentarios, sus aportaciones, sus críticas constructivas. Es algo que nos encantaría escuchar y pues que sin duda podemos tener otro capítulo del maíz porque es un tema súper extenso y que también podemos pues tener temas de algo que a ustedes les interesen y que crean que estaría padre verlo aquí. Igual, si quieren saber más del maíz, está esta organización que en internet está como www.sinmaiznohaypaís.org y ahí encuentran actualizaciones de qué es lo que está pasando con la situación del maíz, la presión que está ejerciendo Estados Unidos y Canadá. De hecho, también, sí. Por medio del Tratado de Libre Comercio entre estos tres países para que México... para obligarnos a que les consumamos y a que legalicemos el uso del maíz transgénico acá. Y ahí pueden encontrar como más información y más actualizaciones de todo lo que está pasando con este tema, que yo creo que es importante que todos lo sepamos.
Sí, igual vamos a dejar algunos links para que ustedes puedan dirigirse. Si tienen alguna duda, con mucho gusto les pasamos las fuentes de información, pero trataremos de dejar bastantes links aquí abajito para que ustedes puedan consultar, puedan ver. Y pues muchísimas gracias por vernos. Esperamos seguir aquí. Sí. Es el plan. Y pues listo. Búsquenos en nuestras redes sociales como más, con signo, Conciencia Podcast. Hasta la próxima.